recuerdo, ¿no?, del hipotiroidismo congénito, y en los cuales tenemos pues la prueba del talón, como están viendo ahí, ¿no? En el hipotiroidismo congénito hay deficiencia de TSH y de T4-T3. Siguiente, por favor. Siguiente, muy bien. El hipotiroidismo subclínico, como bien dice, subclínico, no hay tantas características de síntomas y signos ya recontra conocidos, digamos, ¿no? Caída del cabello, trastornos en el habla, piel gruesa, signos clínicos típicos de un hipotiroidismo clínico. En el subclínico no hay, no hay o son muy leves. Entonces ahí tenemos pues solamente encontramos una TSH alta y la T4 y T3 son normales. Siguiente, por favor. El franco hipotiroidismo verdadero o clínico, ¿no? TSH alto, T3 y T4 bajos. Siguiente. Las causas, como están viendo, 60% autoinmunes, 18% por eliminación de la tiroides en cirugías por cáncer generalmente. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero los hombres también sufren hipotiroidismo. Cuidado con la gestación, que puede disparar o iniciar un cuadro de hipotiroidismo. Siguiente. Estas son las diferencias, digamos, clásicas del libro de hipotiroidismo versus hipertiroidismo, ¿no? Todos los que aumentan de peso creen que son hipotiroideos. Eso es falso. Todos los que pierden peso piensan que es hipertiroidismo solo. No. En medicina, como les he dicho, por lo menos en mi sede, no hay absolutos. No hay casos de libro. El hipotiroidismo puede tener sensación de frío, el hipertiroidismo sensación de calor por el aumento del metabolismo. La piel es seca y se cae el cabello en el hipotiroidismo, mientras que en el hipertiroidismo la piel es húmeda por su aumento de sudor. El hipotiroideo puede ser apático, indiferente, con lentitud mental, de repente como algún alumno ahí, pero no es pues hipotiroidismo, ¿no? El hipertiroidismo clásicamente es nerviosismo, palpitaciones, temblor en las manos, que también se pueden ver en cuadros ansiosos. En el hipotiroidismo hay estreñimiento, en el hipertiroidismo diarrea. No siempre es así, a veces más bien es al revés. En el hipotiroidismo a veces hay bocio, crecimiento de la glándula, y en el hipertiroidismo a veces hay los ojos saltones, ¿no? Creen ustedes a veces pensar que siempre ojos saltones o ojos grandes, descartar hipertiroidismo, y eso no es verdad. El síntoma común, como están viendo, del hipo y del hipertiroideo es el cansancio. Siguiente, por favor. Y por si acaso les recuerdo que cansancio es una síntoma, ¿no?, subjetivo del paciente, porque nadie puede definir si está cansado porque para sentado, ¿no? Sino es una sensación subjetiva que nos anuncia muchas enfermedades crónicas, no solo hipotiroidismo ni hipertiroidismo, también una afección hepática, una hepatitis, una insuficiencia renal nos puede dar cansancio, sensación de cansancio. El hipotiroidismo es lento y progresivo. Se dice que hasta demora 10 a 15 años en desarrollarse y que algún médico se dé cuenta, algún médico no muy avisado o vivo, digamos. Los síntomas se relacionan con disminución funcional de todos los sistemas corporales. Ya estamos terminando el curso. El sistema endocrino se relaciona con el sistema cardíaco, con el digestivo y se autoinfluyen, ¿no? Influyen unos a otros. Es un equilibrio perfecto de los sistemas, y cuando falla, por ejemplo, las hormonas, hay fallas hepáticas en el sistema digestivo, en el sistema cardíaco, en el respiratorio. Siguiente, por favor. El hipotiroidismo da síntomas y signos, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a ver en los libros, en sus búsquedas en Google,
signos y síntomas. Primero tenemos que preguntar por los síntomas, que son puramente subjetivos en el paciente, y los signos sí son descubiertos o confirmados por el médico. ¿No? En los signos vitales hay signos como la bradicardia, hipertensión o hipotensión arterial, y en ocasiones shock, claro, pues en el coma hipotiroideo. Hay bradipnea y en el 80% de los casos la temperatura corporal es menor de lo normal. Ahora ya se está discutiendo cuál es la temperatura normal, ¿no? Normalmente, bueno, históricamente hemos admitido que la temperatura normal es 36.6 más menos 2, ¿no? Así probablemente está en muchos libros. Ya se está discutiendo eso por si acaso, ¿no? Entonces, inclusive se está aceptando ya que 37, lo que antes era una febrícula, sea la nueva normalidad, como ocurre en muchas cosas en el mundo, ¿no? Y en la vida. La piel es fría, un signo, gruesa, otro signo, seca, escamosa, tumefacta, edematizada, pálida. Generalmente el paciente no se da cuenta de eso. Puede haber anemia en el laboratorio, ¿no? Y palidez en la piel, ¿no? Y retención de pigmentos de caroteno, ¿no? La caroteninemia, ¿no? Que se puede producir normalmente también por abuso de los jugos de naranja y papaya, en algunos pacientes, en algunas personas, no en todos. Puede haber, no siempre hay pérdida de cabello y suele ser áspero, seco y frágil, y por ahí usarán diferentes marcas de champú, ¿no? Para mejorar esa característica. Y no pensar que es un hipotiroideo y pensar que tiene que tomar una pastilla de por vida. Las cejas escasas pueden estar ausentes, especialmente en su parte lateral, su tercio externo. El vello púbico y axilar normalmente es escaso y las uñas frágiles. Aquí hay que recordar que el TSH tiene mucha relación con las gónadas. Ya lo veremos en otra clase. En cabeza y cuello, la cara luce empastada con edema periorbitario, ¿no? Que nos puede recordar otros trastornos, por ejemplo, renales. Hay una macroglosia, no siempre, que a veces es bastante severa y puede llegar a obstruir la vía respiratoria. Puede existir cicatriz de tiroidectomía, ya vimos, ¿no? Por un cáncer, por un hipertiroidismo resistente, a veces se llega a la cirugía. Y generalmente pues vemos la cicatriz horizontal, ¿no? Encima de la clavícula, y el paciente de repente ni se acuerda que lo operaron y le sacaron la tiroides. En el aparato respiratorio hay un síndrome de obesidad con apnea del sueño. A veces, ¿no? Las obesidades con apnea del sueño nos llevan a sospechar en hipotiroidismo. Hay debilidad de la musculatura respiratoria por disfunción neuromuscular e hipoventilación, con aparición, por supuesto, de hipoxia hipercárnica. Se debe investigar siempre la presencia de derrame pleural y de neumonía, ya que esta empeora la hipoxia por alteración del cociente ventilación-perfusión. En el corazón, ya dijimos, hay bradicardia, secundarios y disminución del tono, ¿no? de la intensidad de los ruidos cardíacos, secundarios a la alteración del inotropismo y cronotropismo. Todas ellas disminuyen el gasto cardíaco y entonces pueden provocar pues una insuficiencia cardíaca. Puede haber cuarto ruido que sugiere isquemia miocárdica y tercer ruido que sugiere insuficiencia cardíaca, como creo que ya todos lo saben. Hay que buscar la presencia de roce pericárdico que sugiere pericarditis asociada a un hipotiroidismo subclínico, por ejemplo. Pueden presentar también estos pacientes angina, ¿no? Angor pectoris, insuficiencia cardíaca y varios grados de bloqueo auriculoventricular. Siguiente. En el abdomen podemos auscultar ruidos intestinales ausentes o disminuidos, un abdomen timpánico debido a hilio paralítico. Siempre en el abdomen, al examen físico de abdomen, debemos buscar empastamientos y masas.
Hay la frecuente presencia de megacolon tóxico u obstrucción intestinal en los hipotiroidismos clínicos graves. En extremidades hay presencia de edema maleolar que no deja fovea. Esa es la diferencia con los cardíacos, ¿no es cierto? En neurológico, el paciente puede lucir deprimido, con alteraciones en el nivel de conciencia, ¿no? Bradisiquia, bradilalia, como ya seguro han leído por algún lado. También puede estar agitado y puede haber una, una agitación psicomotriz que puede llamarse locura mixedematosa. Los ROTS, ¿no? Reflejos osteotendinosos, están disminuidos con una fase de relajación retrasada característica, sobre todo en el reflejo osteotendinoso tricipital, pudiendo llegar a su abolición. Entonces ya ustedes piensan en otras cosas y no en hipotiroidismo, ¿no? Hay probable disminución de la memoria y signos de demencia. Los signos focales pueden ser compatibles y confundirnos con una enfermedad cerebrovascular antigua, o sea, secuela de un accidente cerebrovascular, o de novo, o sea, un nuevo ACV sobre un antiguo ACV. Otros, ya hemos dicho, en el hipotiroidismo son frecuentes las frecuencias de infecciones, en especial neumonía, ya saben, por la afectación de la placa neuromuscular, o la sepsis urinaria que aparece en el tercio de los pacientes con coma mixedematoso. Por ejemplo, pacientes diagnosticados con hipotiroidismo que dejan de tomar su medicina una semana, porque la pastilla dura, la levotiroxina, sin tomarla regularmente podría durar hasta 3 a 4 días, pero a la semana ya comienza a haber signos cada vez más evidentes que nos lleva a sospechar que ese paciente va a llegar al coma. En ocasiones es difícil el diagnóstico de este coma debido a que los signos del mixedema, debido a que los signos característicos como fiebre, taquicardia, sudoración y leucocitosis pueden estar ausentes. Pueden presentar las mujeres menorragia, los varones impotencia, artralgias y mialgias. La siguiente, por favor. Siempre hay que recordar a los primeros médicos o fisiólogos que describieron, ¿no?, los hipotiroidismos. Tenemos el hipotiroidismo de William White, que era un médico de la corte real inglesa, y la tiroiditis de un japonés, ¿no?, Hashimoto, su nombre completo Hakaru Hashimoto. Siguiente. Causas. La causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, que es una destrucción progresiva de la tiroides por autoinmunidad. Más frecuente en mujeres después de los 40 años, aunque puede darse en otras edades y también en varones, como ya vimos en el gráfico inicial, ¿no? El periodo postparto es propenso a la aparición de este problema. No se olviden eso, en las mujeres sobre todo. Siguiente. Otras causas, la menos frecuente es por defectos enzimáticos, ya eso es transmisible, ¿no? O sea, transmisible genéticamente, con frecuencia de carácter hereditario que compromete la síntesis de hormonas tiroideas. Los defectos enzimáticos pueden cursar con aumento del tamaño de la glándula, lo que se llama un bocio. Los defectos en el desarrollo de la glándula, ¿no?, en el embrión, pueden producir hipotiroidismo congénito que debe detectarse en el recién nacido, sacándole solo una gotita en el talón, y esto es un programa nacional de hace muchos años que a veces ha sido descuidado. Cuidado con eso. Siguiente. Muchos medicamentos, entre ellos pues, los antitiroideos que se usan para los hipertiroideos, como carbimazol, metimazol o propiltiuracilo, y otros fármacos con yodo. Cuidado con los jarabes antitusígenos y expectorantes, el abuso de ellos puede llevarnos a un hipotiroidismo. Y la amiodarona, que se usaba pues, en las arritmias cardíacas, pueden paralizar la síntesis de hormonas tiroideas y o generar anticuerpos antitiroideos provocando hipotiroidismo. El litio, que es muy antiguo, que sigue siendo empleado en la psicosis maníaco-depresivas, bloquea la salida de hormonas de tiroides. Siguiente.
Hipotiroidismos secundarios, ¿no? El hipotiroidismo primario sería el que está causado en la misma glándula. El secundario es por falta de secreción de TSH a nivel hipófisis, hipotálamo, y son muy raras. No les voy a preguntar sobre eso. Demasiado raras. En este caso, la tiroides está intacta, pero falta su hormona estimuladora, lo que hace que no funcione, disminuyendo las hormonas tiroideas en la sangre. En estos casos, hipotiroidismo secundario por falta de secreción de TSH, no hay bocio. Siguiente. Esto sí, recién nacido de madres hipertiroideas, hayan sus madres recibido o no tratamiento antitiroideo durante la gestación, debe descartarse hipotiroidismo. Madre hipertiroidea, hijo hipotiroideo. En las personas en las que se detectan anticuerpos antitiroideos, por ejemplo, los antimicrosomales, antitiroglobulina, con el tiempo tienden a desarrollar alteraciones de la función tiroidea. Igual como con lo que se llama, por ejemplo, en el caso de la glucosa, ¿no? Que están en el límite superior y nunca saben que van a ser diabéticos. Uy, en 10 minutos acabamos. ¿Qué pasó? Ya. Siguiente. La hiperfunción tiroidea, el hipertiroidismo. Siguiente. La causa más común en la enfermedad de Graves, de origen autoinmune. Más raro, el hipertiroidismo por nódulos, generalmente benignos. Y en algunos casos se produce por una inflamación, una tiroiditis que cursa temporalmente con exceso de hormona. La tiroiditis de Hashimoto puede comenzar con un hipertiroidismo y termina con un hipotiroidismo. Siguiente. Los síntomas más comunes, ¿no? Los que dice el paciente, los que hay que preguntarle al paciente, son nerviosismo, fatiga, palpitaciones, intolerancia al calor, pérdida de peso, en más de la mitad de los pacientes. Eso es lo clásico, lo obvio. Cabe resaltar que los hipertiroideos también pueden aumentar de peso, y esto pasa en 10% de los pacientes con hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque comen más. Y síntomas menos comunes son la disnea, el prurito, la dispepsia, los vómitos y la diarrea. Cuidado que ahí se me ocurren preguntas. Síntomas raros son la cialorrea dentro de un caso clínico, ¿no? Síntomas raros, ya muy extraños, cialorrea, sed, poliuria, ¿no? Sed, poliuria nos podría hacer sospechar de una diabetes, por ejemplo. Y la oligoamenorrea con pérdida de la libido en mujeres. Siguiente. Síntomas y signos del hipertiroidismo pueden presentarse crisis de vómitos, la llamada forma emética del hipertiroidismo. Si es mujer, pueden pensar que está embarazada y es un cuadro de hipertiroidismo. Y a veces es difícil diagnosticar si los síntomas comunes son poco acentuados, ¿no es cierto? La fatiga, la taquicardia. Entonces, ¿no? Los clásicos del hipertiroidismo, si no son muy acentuados, no los detectamos clínicamente y tendríamos que hacer gastar de repente dinero al paciente para que se haga un perfil tiroideo. También la diarrea puede ser el único signo de un hipertiroidismo y en la forma enterotropa de la enfermedad de Graves, como ahí ven, eje. El síndrome neurocirculatorio de la B es una neurosis de ansiedad que se observa en pacientes hipertiroideos. Siguiente. Síntomas y signos, ¿no? La taquicardia, que es un signo sinusal, es tal vez el signo clínico más precoz y constante del hipertiroidismo, como ya precisó Charcot hace más de 100 años, ¿no? No, en realidad ya casi 200 años, está por 250 años. Sesquicentenario del doctor Charcot. Otros signos más comunes son fibrilación auricular, no confundan taquicardia sinusal con fibrilación auricular. Temblor fino, que puede tener otras causas también. La hiperreflexia, que creo que ya saben ahora que acaban neuro, que puede tener otras causas. Incremento de la sudoración y calor de la piel,
el eritema palmar, ¿no? Que han visto en muchos problemas hepáticos, que en el caso del hipertiroidismo se llama la palma de Leigh. Síntomas menos comunes son la onicolisis, la pérdida del cabello, igual que el hipotiroidismo, ¿no es cierto? Debilidad muscular, igual que el hipotiroidismo, y finalmente, y la caquexia, ¿no? El adelgazamiento extremo de estos pacientes. En las formas severas de hipertiroidismo existe atrofia muscular difusa, a veces muy marcada, con intensa astenia, que se le ha dado en llamar la forma muscular de Sondic. También puede haber casos de solo forma muscular de Sondic, en los cuales por ningún lado han sospechado un hipertiroidismo. Y están pensando en otros problemas del área neurológica, hasta del sistema nervioso central. Signos más raros es la insuficiencia cardíaca congestiva de alto gasto, la corea, que ya saben ahora por neuro qué cosa es, las parálisis periódicas, que se asocian a los niveles disminuidos de potasio, y la psicosis, con agitación psicomotriz. La fibrilación auricular es rara por debajo de los 50 años, ¿no? Ya saben que es la primera arritmia en ancianos, ¿no? Pero ocurre en el 20% de los mayores de esta edad. Siguiente, por favor. En algunos casos existe canicie precoz. ¿Qué se llama canicie precoz? Por debajo de los 25 años. Contienen canas. Y los cabellos son finos, escasos, encanecidos prematuramente, especialmente en la frente. No sé, como un gorrito, como le hubieran pintado toda la frente con una tiza, ¿no? Y se dice pues la cenicia en la frente sobre el fuego de la mirada por sus ojos saltones. Aparte de su signo, Sainton ha descrito que existe canicie en la región temporal de uno o ambos lados y se ha llamado el mechón hipertiroideo de Sainton. Las uñas en cuchara, ¿no? Que ustedes la recuerdan por las anemias ferropénicas, que no son las únicas anemias, o la uña en cuchara o coiloniquia, en la cual hay concavidad con onicolisis distal, se le encuentra en el 5% de los pacientes hipertiroideos y se les denomina uñas de Plummer. Siguiente. La asociación de hipertiroidismo de endocrinológico, ¿no? Con corea neurológico ha sido descrito por Sutherland en la revista Brain en 1903. O sea, sí hay asociación de hipertiroidismo con corea. Dentro de las manifestaciones de la enfermedad de Graves propiamente dicho, se encuentran el bocio difuso, la oftalmopatía, la dermopatía, la hiperplasia linfoide y la acropaquia tiroidea. Pero en medicina no hay absolutos. Recuerden eso. Aproximadamente el 90% de los pacientes menores de 50 años tienen bocio difuso firme de tamaño variable, presentándolo este bocio en 70% de los mayores de esta edad. ¿No? O sea, mayores de 50, 70% de pacientes hipertiroideos mayores de 50 años tienen bocio, mientras que en los menores de 50 años es menor. Al hipertiroidismo que se presenta de manera de paroxismo se le ha llamado el síndrome de Levy. Siguiente, por favor. La oftalmopatía clínica de Graves ocurre, cuidado, solo en el 50% de los pacientes. O sea, no es que Graves y oftalmopatía son sinónimos, no señor. El 75% de las veces aparece una vez iniciado el cuadro de hipertiroidismo de Graves durante el primer año. O puede aparecer la oftalmopatía antes o después del cuadro clínico de hipertiroidismo veraz, ¿no? Los hombres mayores tienen un alto riesgo de oftalmopatía severa, que llamamos hombres mayores o pacientes mayores, mayores de 55 años, por si acaso. El 90% de pacientes con oftalmopatía tienen hipertiroidismo. El resto pueden ser hipotiroideos o eutiroideos. Clínicamente la oftalmopatía se manifiesta con retracción del párpado superior, o sea, blanco arriba, blanco abajo, alrededor de la pupila, ¿no es cierto? Con mirada inquieta y brillante, una sensación molesta en el ojo,
que se asocia a ojo seco también, dolor o presión retrovulvar, demora en el cierre palpebral, que es un signo característico del hipertiroidismo, ya van a aprender su nombre. Hay edema periorbitario, recuerden que en el hipotiroidismo también hay, quemosis, ¿no? E inyección escleral. Siguiente, por favor. Ya hablamos del ojo trágico, el ojo puede llegar a subluxarse, que se llama la subluxación de Diolafo en oftalmopatía, en el exoftalmos. Ocurre solo en el 25% de los casos y la diplopia en el 10%. La dermopatía ocurre en el 1 a 2% de los pacientes con enfermedad de Graves, casi siempre junto con una oftalmopatía severa, y se localiza principalmente la dermopatía a nivel pretibial. Las manifestaciones extratiroideas de la enfermedad de Graves no mejoran con el tratamiento dirigido al hipertiroidismo. En un subgrupo importante de pacientes con oftalmopatía de origen tiroideo tienen remisión espontánea con el tiempo, pero algunos requieren hasta cirugía